dos parámetros. Se puede entrar con presión, temperatura, presión, volumen, temperatura, entropía, temperatura, entalpía. O sea que se entra con dos valores. Tengo pensado, Esa, ya lo que se presentaba a rendir son 1, 2, 3, 4, 5, 6. El que no se presentó, obviamente ya no se puede presentar. por favor, chicos, Estamos en esa apaguen el... discusión con Pachá para no perjudicar. Bien, gracias. Entonces, eso es lo que ocurre dentro de la campana. Nosotros vamos a trabajar en el interior de la campana y a la derecha de la campana, fuera de la campana, que es el industrialmente conocido. Fíjese que dentro de la campana, las líneas de presión y temperatura coexisten. Dentro de la campana, fuera ya no. Fíjese, esta es una línea, las punteadas son las líneas de temperatura. Vienen, chocan con la campana, van paralelo al eje de las X. ¿Por qué? Porque la presión y la temperatura coexisten y luego sale hacia afuera de la campana. Esos son los estados que yo necesito saber para poder trabajar luego en el ranking. Acá está otro, acá van a tener varios diagramas. Acá tiene un diagrama temperatura, volumen. Y de nuevo, la línea de la izquierda, líquido saturado. La línea de la derecha, vapor saturado seco. Dentro de la campana, vapor húmedo. Arriba a la derecha, vapor sobrecalentado. Este es un diagrama temperatura, volumen. Dice la temperatura y la presión de saturación. Cuando yo entro en la tabla A4 y A5, entro con la temperatura y me dan la presión. ¿Cómo se llama esa presión? Presión de saturación. Ya lo vamos a ver luego cuando veamos el práctico. El título es el porcentaje, la masa de vapor con respecto a la masa total. X va a ser igual a la masa. Hemos dicho que el subíndice G era vapor. El subíndice F era líquido. Entonces, el título del vapor es la masa del vapor sobre la masa total. Si yo le digo un título del 80%, quiere decir que el vapor tiene 80% de vapor, la mezcla en este caso, y 20% de líquido. Vamos a ver si tenemos otro. Bueno, esto es más o menos la explicación de todo lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, acá, ¿ve? Acá tiene una fórmula. H era la entalpía. Estamos trabajando con la mezcla. Esa mezcla tiene un poco de líquido, por eso se llama HF, y un poco de vapor, caracterizado por su título. Este HFG, ¿de dónde lo saco? De la tabla. El HG, ¿de dónde lo saco? De la tabla. Y este X me lo pueden dar, lo puedo calcular. O sea que todos esos parámetros salen de la tabla. Cuando trabajamos con título, acuérdense, estamos dentro de la campana. Bien, y ahí está, en el caso, por ejemplo, del volumen dentro de la campana, voy a tener una parte que corresponde al líquido, su índice F, y una parte que corresponde al vapor, su índice G. Acá está la fórmula. Esta fórmula que aparece acá con el número 1,54 es general. Por ejemplo, si yo le digo, tengo dentro de la campana un vapor húmedo que tenga de título 60%, entonces yo voy a decir, el volumen de esa mezcla es 1 menos el título por el volumen que corresponde al líquido, porque es F, más el título por el volumen del vapor. ¿De dónde saco el BF y el BG? De la tabla. Lo mismo podría hacer con la energía interna. U va a ser igual 1 menos X por UF. ¿Qué es UF? Energía interna del líquido, por eso es F. Más el título por UG. ¿Qué era G? Vapor. Recuerden, cuando trabaje con la tabla 4 y con la tabla 5 para vapor saturado seco, su índice F es líquido, su índice G es vapor. Vamos a ver otro. Y acá están los distintos gráficos con los cuales ustedes van a trabajar. Presión, volumen. Acá está la campana. Todas las ramas de la izquierda hemos dicho que era líquido saturado. Las ramas de la derecha vapor saturado seco. Dentro de la campana vapor húmedo. Y arriba a la derecha vapor sobrecalentado. ¿Qué otro gráfico tenemos?
presión volumen también parecido al anterior, donde están cada una de las regiones. Este ya lo vimos, acá temperatura, volumen, acá están también bien explicadito. Toda la línea negra de la izquierda, líquido saturado, línea de la derecha, vapor saturado seco. Dentro de la campana se llama vapor húmedo, y la zona de vapor sobrecalentado. Este es el que nos interesa industrialmente, el vapor sobrecalentado. Acá está como el comportamiento de las presiones, tanto, acuérdense que dentro de la campana, coexiste la línea de presión y temperatura dentro de la campana. Y este es uno que lo usamos mucho industrialmente, que el famoso diagrama de Molière. Ustedes van a ir a los ingenios, por ahí todavía se trabaja con el famoso diagrama de Molière, que es entalpía en el eje de la Y, entropía en el eje de las X. Bueno, eso más o menos lo que le quería mostrar en cuanto a vapor húmedo, vapor saturado seco y vapor sobrecalentado. Necesito saber, sobre todo, manejar las tablas. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir interpretar lo que nosotros conocemos como el ciclo de Rankine, que es el ciclo de la turbina de vapor, que lo pasamos a ver ahora. Reitero, yo le voy a subir a la página una serie de tablas. De esas tablas ustedes tienen que imprimir la A4, la A5 y la A6. Esas tres nomás. Con esa vamos a hacer el práctico. Bien, veamos ahora. ¿Cómo estás, Vivi? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a ver ahora. Espera que lo encuentre. Bien, ahora compartimos con... Bien. ¿Se lo ve el ciclo de Rankine ahí? Bien. El ciclo de Rankine, también llamado ciclo de la turbina de vapor, presenta dos partes. Una que corresponde a un circuito elemental y otra que corresponde al que industrialmente nosotros usamos. Vamos a dibujar en un diagrama presión-volumen. Parto del punto 1. El punto 1, ¿qué tengo ahí? Líquido. ¿Por qué? Porque estoy sobre la línea, ya hemos dicho, del líquido saturado. Por medio de una bomba la llevo hasta el punto 2. Acuérdense, la bomba va a dar un trabajo, ese trabajo va a ser negativo. Luego ingresa ese líquido de punto 3, ingresa a la caldera, donde hay el aporte de Q1 calorías. Este proceso termina en el punto 4, solo que tengo un vapor ahí de características muy particulares. Ese vapor lo puedo utilizar en una tintorería, en un secadero. Para mover una turbina prácticamente no sirve, pero a los efectos de calcularlo, de ver cómo es la interpretación, es válido. En el 4.5, hagan de cuenta que este vapor ha logrado mover una turbina. Esta transformación es de característica isoentrópica, es decir, una adiabática. Y cuando llego al punto 5, acá en el punto 5 que tengo, vapor húmedo, que tiene un título, entonces lo debo hacer cambiar de estado para llevarlo al estado inicial 1, que es líquido solo, a través de un intercambiador de calor que se llama condensador, que produce el cambio de estado de vapor húmedo al líquido saturado. Pero industrialmente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Salimos del punto 4, salimos de la línea de vapor saturado seco para ir al que realmente industrialmente me sirve, que es al punto 4, que es lo que se conoce como vapor sobrecalentado. ¿Qué es lo que se hace en ese caso?
El vapor saturado seco que sale de la caldera se lo hace pasar a través de un intercambiador de calor que se llama sobrecalentador de vapor, que está dentro del mismo haz convectivo de la caldera. Entonces, provoca que el elemento que voy a utilizar tiene la suficiente energía para eso realmente mover a la turbina. Por eso salgo de la campana hacia la derecha, entro en la zona que se llama vapor sobrecalentado. Y de ahí se produce la expansión en la turbina hasta el punto B. Este punto B es muy importante, ya van a ver más adelante por qué. Sobre todo el valor del título que va a tener ese punto B. Esto es lo que ocurre en los diagramas elementales. Es común no dibujarlo en un diagrama presión-volumen, sino en uno que se llama temperatura-entropía. Y ahí está dice la compresión adiabática del agua 1,2 a través de una bomba, el calentamiento isobárico hasta llevarlo al estado de líquido, luego lo vaporizo en la caldera. Y ahí está cada una de las fases. A mí me interesa verlo desde otro punto de vista. Bueno, ahí están todas las fórmulas, que no me interesa por el momento. Esto me interesa. Que esto es lo que realmente, fíjense, lo voy a dibujar esto en un temperatura-entropía. Yo recibo en el punto 1 agua. Ramón, Sí, sí. ¿Viste la flechita que vos tienes acá a la derecha? sí. Acá en el medio, ahí. Puedes hacer clic y entonces amplías la imagen. Ahí Ahí está. está. Bien. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Bien. Entonces yo voy a tener en el punto 1, fíjese, en el punto 1 está sobre la línea de la izquierda que hemos dicho que era líquidos saturados. Entra la bomba, o sea que hace una compresión de característica isoentrópica, una adiabática, 1, 2. Acuérdense, en la bomba le va a dar un trabajo negativo. En el punto 2 la meto a la caldera. En la caldera recibe el aporte de Q, una cantidad de calor, y me va a ir directamente al estado de vapor sobrecalentado. No va a ir a vapor saturado seco, sino que va a ir a vapor sobrecalentado, que es el punto 3. ¿Cómo saco los parámetros del punto 3? Tabla A6. Bien. Luego hay una expansión de características adiabáticas. ¿Dónde? En la turbina. Y finalmente, como acá tengo a la descarga de la turbina un vapor húmedo, para llevarlo al vapor, al estado de líquido saturado punto 1, hay una eliminación a través del condensador de Q cantidades de calor. Lo que yo voy a hacer cuando veamos el práctico es determinar las entalpías de cada uno de los puntos. O sea que todo lo que vamos a hacer va a ser en función de los saltos entálpicos. Por ejemplo, el calor que ingresa lo hace desde el punto 2 hasta el punto 3. El calor que elimino lo hace desde el punto 4 al punto 1. Hay dos trabajos. El trabajo de la bomba, que ya lo vamos a ver comparativamente con la turbina algunas veces despreciable, que va a ser un trabajo negativo. Y luego el trabajo 3-4, que ese sí es el más importante de todo. ¿Por qué? Porque esa es la expansión que se produce ¿dónde? Se produce en la turbina. Bien. Ahí están. 1, 2, una compresión isentrópica, una diabática, trabajo negativo. 2, 3 es una adición de calor a presión constante ¿dónde? Dentro de la caldera. 3, 4 es una expansión isentrópica, S constante, una diabática. Y 4, 1 es el cambio de estado desde vapor húmedo hasta el líquido saturado con eliminación de una Q cantidad de calor. ¿Cuál sería la fórmula con la cual yo voy a trabajar? Si yo hago un balance de energía, voy a tener que la variación de la cantidad de calor más la variación del trabajo es igual a la variación de quién, es igual a la variación de la entropía. ¿Cuál es la variación? La variación de la cantidad de calor. El calor que ingresa a través de la caldera menos el calor que sale a través del condensador. Más, ¿cuál sería en este caso el trabajo que entra? El trabajo que me da la turbina. ¿Cuál es en este caso el trabajo que sale? En este caso el trabajo de la bomba, que va a ser negativo. Es igual a lo que se obtiene, que es una variación
de entropía. A eso es lo que nosotros queremos llegar a plantear este balance energético, no solamente en este tipo de circuitos, sino en cualquier otro circuito que tengamos. El trabajo de la bomba dice que es igual a H2 menos H1 y es igual al volumen. ¿Cuál volumen? Al volumen del líquido. Es decir, cuando yo entre a la tabla, voy a tener que obtener el BF por la presión 2 es la presión de la caldera y la presión 1 es la presión que yo tengo, que me lo da quién, me lo da el condensador. Eso entonces es el trabajo de la bomba. Generalmente el trabajo de la bomba, acuérdense, va a ser negativo, pero con nosotros vamos a trabajar con valor absoluto, directamente vamos a poner el valor del mismo, nada más. Pero hay que sostener que el trabajo es un trabajo negativo. Y acá tenemos, ya lo vimos anteriormente, en la caldera no hay trabajo, sino que hay un aporte de cantidad de calor. En la turbina no hay cantidad de calor, ¿por qué? Porque es adiabático igual que la bomba. Y en el condensador no hay trabajo, sino que hay eliminación. Esta cantidad de calor en el condensador, recuerden, es negativa, ¿no? Pero no nos molesta mucho, ¿por qué? Porque vamos a trabajar con valores absolutos, nada más. Bien, rendimiento, como todo rendimiento, ya hemos dicho que el rendimiento era lo obtenido sobre lo aportado. Obtenido sobre lo aportado. ¿Qué obtuve? Trabajo neto. ¿Ya qué es el trabajo neto? Es calor de entrada menos calor de salida. Cada uno de ellos en valor absoluto. Sobre el calor de entrada. El trabajo neto, como les digo, también lo puedo dar como el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba. Ojo con esto, acá a veces cometen error. Generalmente, cuando ustedes hagan el cálculo, el trabajo de la bomba tiene que ser negativo. Por eso yo lo voy a trabajar a este valor como valor absoluto, porque si no, ustedes van a decir menos. Ah, pero el trabajo de la bomba es negativo y se me hace más, no puede ser. Entonces, estos trabajos corresponden a valores absolutos. Bien. Vamos a ver cómo se aumenta el rendimiento en el caso del ciclo de Rankine. Hay tres posibilidades. Primero, bajando la contrapresión. Segundo, aumentando la temperatura con que sale el vapor de la caldera. Y el tercero, aumentando la presión en la caldera. Esas son las tres alternativas de mejorar los rendimientos. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo bajo la contrapresión. Fíjese, la presión, la condensación normal sería 4,1. Bajo este proceso, bajo la contrapresión, fíjese cómo aumenta el área coloreada. Como estoy trabajando dentro de la campana, esto significa un aumento de trabajo. Entonces, una de las primeras fórmulas para aumentar el rendimiento es bajar la presión en el condensador. Pero vamos a tener un problema. Fíjese que en el punto 4 prácticamente acá tiene un título del 90%. Entonces yo voy a aumentar el rendimiento, pero voy a bajar al punto 4'. Y este 4' ya puede llegar a tener un título del 90%. Se recomienda que a la descarga de la turbina el título tiene que ser mayor del 90%. ¿Por qué? Porque si yo tengo 85%, la posibilidad de humedad aumenta y por ende va a generar uno de los efectos peores que puede tener en el caso de la turbina y todas las otras turbomáquinas, que es la corrosión. Entonces hay que tener cuidado con el puntito este 4', donde lo recomendable es que tenga un título cercano al 90-92%. Entonces, la primera posibilidad es justamente bajar la presión en el condensador. Fíjese, ¿cómo se va a manifestar esto? Porque esta área es la que se le agrega al sistema. Bueno, ahí está explicado todo lo que yo le fui diciendo, cómo se hace para bajar. Segundo, sobrecalentamiento del vapor a altas temperaturas. Vamos a ver el gráfico. Fíjese. Inicialmente yo terminaba el proceso en la caldera, empezaba en el punto 2 y terminaba en el punto 3.
Entonces, una de las posibilidades de aumentar el rendimiento es aumentar la temperatura. Pasar de la temperatura 3 a la temperatura 4. Y fíjense en cómo, acá que yo tenía un punto 4 de un determinado título, prácticamente el título se va al 90 y tantos por ciento, es decir, la presencia de humedad prácticamente es mínima. Ahora bien, ¿hasta dónde puedo elevar la temperatura? Este punto 3, por supuesto, mientras más alto tenga el salto entálpico, por ende, mayor va a ser el aprovechamiento en la turbina. Pero se imagina, hacer un proceso con un solo salto en una turbina es bastante engorroso el tema. Generalmente se la hace por etapas esa parte. Entonces, al aumentar la temperatura, aumento el área. Por lo tanto, va a aumentar el rendimiento. Ahora bien, ¿hasta qué temperatura aumento? ¿Quién me maneja el aumento en sí? Es la metalurgia de los materiales. ¿Por qué? Porque si yo los llevo a temperaturas muy elevadas, voy a tener que utilizar aleaciones de titanio, cromo, vanadio, que soporten alta presión y temperatura. O si es muy elevado todavía el valor, ya tengo que entrar con cerámica, lo cual me encarece mucho más el proceso. Entonces esa es la segunda posibilidad. Vamos a la tercera posibilidad. Aumento en la presión de la caldera. Fíjese, anteriormente yo hacía 1, 2 y terminaba en el punto 3. Entonces, ¿qué es lo que hago? Paso de esta presión a esta otra presión. Fíjese que hay un aumento del área, por lo tanto hay un aumento del trabajo. Pero fíjese que se me produce otra área de distinto color que me indica la disminución del trabajo neto en este caso. Entonces también tengo que jugar con estos dos puntos, el punto 4' y el punto 4 con los valores de los títulos. Esas son las tres alternativas que se le presentan para mejorar el rendimiento. Entonces cuando hagamos el práctico nosotros vamos a ir cambiando las condiciones y vamos a ver cuál de todo eso es el que más me conviene. Bien. Ciclo ideal de recalentamiento. Ya hemos dicho, sobrecalentar el vapor a temperatura muy alta, pero nos vamos a acercar a lo que sucede realmente en la práctica, que es expandir el vapor en etapas. Veamos el dibujo. Fíjese, si yo hago una sola etapa, el salto entálpico va a ser muy grande, por lo tanto los procesos de enfriamiento van a ser muy complicados. Aparte, las pérdidas que voy a obtener por radiación son muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hacemos 1, 2 bomba, 2, 3 hacemos caldera y en 3, 4 hacemos una primera expansión, fíjense, dentro de la zona de sobrecalentado, dentro de la turbina que se llama turbina de alta presión, hasta que llega al punto 4. Cuando llega al punto 4 lo hago pasar a través de un intercambiador de calor, famoso recalentador también que se llama, que me da una cantidad de calor adicional 4, 5. Y en 4, 5 hago la otra etapa, que es lo que se conoce como etapa de baja presión, hasta que finaliza en el punto 6. Ahora bien, ¿cuál es la cantidad de calor que yo le meto al sistema? Es desde 2 hasta 3 más de 4 hasta 5. ¿Cuál es el trabajo de la bomba? H2 menos H1. ¿Cuál es el trabajo de la turbina? H3 menos H4 más H5 menos H6. Y de esa manera voy acercándome a lo que sucede en la realidad. Bien, ya la clase que viene vamos a empezar a hacer ejercicio. Lo que sí voy a necesitar que traigan calculadora, que traigan la tabla, recuerden, A4, A5 y A6. Yo le voy a subir todas las tablas. Pero Ingeniero, sí, disculpe, ¿qué número TP seguiría la semana que viene? la verdad, no los tengo por número. Debe ser el 6 o el 7 ya. 6, bien, ingeniero. Bien, entonces, 6 o 7, ¿no? Sí. sí, puede ser. Yo le voy a subir mañana, le voy a subir todo el material, la teoría de esto, le voy a subir la tabla y les reitero, necesito que traigan para la clase que viene la fotocopia de la tabla A4, A5
y A6. Con eso, tranquilo, hacemos el práctico. Sí, 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 sí. Y la turbina de vapor, turbina de vapor, la turbina de vapor corresponde al ciclo de Rankine. Más adelante vamos a ver la turbina de gas, que es el ciclo Brayton. ¿Entiendes? En realidad, en el ingenio que uno va a trabajar con lo que se llama ciclo combinado, que tenés en la parte de abajo Rankine y en la parte de arriba Brayton. Acordate, ciclo de Rankine es turbina de vapor, ciclo de Brayton es turbina de gas. Vos generalmente en el ingenio trabajás con un ciclo que se llama ciclo combinado, donde tenés la parte de abajo Rankine, la parte de arriba Brayton. Pero para trabajar... No, 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 no hay ningún compresor. A la izquierda tenés la bomba, a la derecha tenés la turbina. Esa turbina es la que Bomba de agua. de agua, una bomba de agua. Vos necesitas aumentarle la presión para llevarla a la caldera. Es una bomba. Ahí en el apunte está bien explicadito. Después tenés la turbina hacia la derecha. Esa turbina después la vas a conectar vos en el alternador, a lo que vos quieras. Pero tenés que generar primero la energía. Entonces acordate, ciclo de Rankine, turbina de vapor. Ciclo de Brayton, turbina de gas. Nosotros empezamos a hacer la clase que viene, el práctico. Reitero, tabla A4, tabla A5 y tabla A6. Sáquenle fotocopia y ya vamos a empezar. De todas maneras, mañana le material que vimos hoy y le estoy subiendo las tablas para que ya las tengan. ¿Alguna pregunta? Vos fijate que en el ciclo de Rankine se trabaja con un diagrama que se llama temperatura absoluta, entropía. ¿Entendés? Entonces, por supuesto, hay características propias de la caldera. La caldera te dice para una determinada presión y por una determinada temperatura, de acuerdo a la generación de energía que vos necesitas. ¿Entendés? Lo mismo que la presión en la caldera. Eso ya viene predeterminado a lo que vos necesitas generar como energía. ¿Para qué? Para que después muevas la turbina. ¿Te imaginas que si vos generas muy poca energía, no la vas a mover a la turbina? Por eso en la primera parte del ciclo de Rankine, cuando nosotros trabajamos dentro de la campana, el vapor saturado seco, que es la campana de la derecha, ese es un vapor que no tiene, digamos, mucha implicancia desde el punto de vista industrial. Ese no te va a mover una turbina. Pero sí lo puedes utilizar en una tintorería, en un secadero, en un lavaje de ropa, esas cosas. Para que sea industrialmente óptimo, lo tenés que sacar de la campana, que se llama vapor sobrecalentado. Ese sí es industrialmente válido. Con ese vos trabajas en el ingenio. De todas maneras, ya cuando veamos los ejercicios, los problemas, ahí ya más o menos te vas a ir dando cuenta cómo es la cuestión. Profe, Sí, una consulta. sí, Para hacer mover la turbina a vapor, sí. el fluido tiene que ser muy rápido o tiene que haber mucha presión en el Tiene fluido. que haber alta presión y alta temperatura. ¿Entendés? Alta Porque presión y acordate, alta temperatura. claro, por eso ya cuando veamos el práctico, cua- eh, depende, por ejemplo, ya cuando veamos el práctico vamos a hablar de 600 grados, 800 grados, hasta 1500. Si yo te puedo dar una turbina con 1500 grados, pero ¿sabes qué? El material que vos vas a utilizar va a tener que ser en base a cromo, vanadio, titanio. ¿Por qué? Porque va a tener que soportar muy alta presión y temperatura. O temperatura también, ¿entendés? Hay procesos donde tenés temperatura muy alta, entonces los álabes de la turbina son de qué? De cerámica. ¿Por qué? Porque tienen que soportar muy alta presión. Ojo, que acá va, lo técnico va con lo económico de la mano, ¿no? No van a pensar que es sencillo nomás. Vos decís, bueno,
aumenta la temperatura, pero ¿cuánto le va a aumentar la temperatura? Sí, vos decís, aumenta. Por eso, por eso. Depende de Claro, lo que quiero generar, ¿verdad, ingeniero? claro, exactamente. ¿Entendés? Por eso ya la clase que viene cuando veamos, yo te voy a dar condiciones, yo te voy a decir, mira, yo voy a tener una turbina con tantos megapascales y tanta temperatura. ¿Entendés? Entonces eso me va definiendo primero el circuito y después vamos calculando todo lo demás. ¿Entendés? Pero no es que vamos a ir, vamos a comprar una turbina, che, dame la turbina, no, hay que hacer el cálculo. ¿Entendés? Porque también Sí, tiene que hacer cálculo de la caldera. Ahí sí viene otra historia. Entonces, pero como te digo, vos necesitas para mover la turbina, necesitas tener la energía suficiente. Y esa energía suficiente te la da el vapor sobrecalentado. Es aquel que está arriba a la derecha de la campana. Lo otro es para que nos bañemos el otro vapor, así que no se hagan problema. Añado una cosita. Sí, Mayor temperatura y mayor presión significa mayor energía cinética para mover la turbina. Lo que sí, lo que preguntaba el chico. exactamente. bien, bien, ingeniero. Bueno, no estamos bien. Nos estamos viendo. El martes que viene hacemos el práctico, ahí se le va a aclarar las ideas. Ya le estoy subiendo todo el material, ¿no? Quédense tranquilo. Suerte, que andes Muchas bien. gracias, Chao. ingeniero. Muchas gracias, Chao, ingeniero. Vivi. Hasta luego. Chao, Chao, Vivi. Vivi. Chao, chicos.